Bienvenidos a Bien Cordobés, el espacio que celebra las ideas, las marcas y los emprendimientos que nacen y crecen en Córdoba. Acá vas a descubrir las ideas y sueños de protagonistas audaces. Somos emprendedores y empresarios. Hablamos el mismo idioma. Conocemos los desafíos, compartimos relatos auténticos, experiencias que suman y voces que inspiran. Esto es Bien Cordobés. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bien Cordobés, un episodio en una atmósfera diferente, ¿no? Hoy estamos acá en Impulsar en AGE, realmente un evento tremendo lo que han armado. Tremendo, casi 2.500 personas que concurren a este evento que se hace una vez al año y la verdad con una organización... No solo jóvenes empresarios, sino también se nota que hay de todo la matriz productiva y emprendedora de Córdoba. Vienen a ver de qué se trata. Sí, lo más lindo de todo esto es que Bien Cordobés está presente una vez más en estos eventos y esta vez adentro de una ambulancia fabricada por Valle, una pieza bien cordobesa. Grandes amigos. Grandes amigos, y tenemos a un invitado que no es cordobés, pero lo vamos a transformar. En cualquier momento. Joan, gracias por estar acá. A ustedes por la invitación. La verdad que Córdoba es un imán gigante que me está atrayendo cada vez más. Así que nada, muy contento de ver esta energía, de ver este entusiasmo, ¿no? Por emprender, por trabajar, por crear cosas nuevas. Y felicitaciones por esta atmósfera distinta, ¿no? De Bien Cordobés. Bueno, vamos a incorporar dentro de las fichas para la nacionalización cordobesa tu pasaporte. Muy bien, perfecto. Pero lo aceptaré sí, con gusto. toda la tramitación, Joan. Muy bien. Joan, para el que no te conoce, nos gustaría que te presentes. Perfecto. Porque Bien Cordobés es algo súper extendido, no va con rótulos, no va con CV, y también le damos lugar a que las personas y los protagonistas que se sientan ahí se presenten de una manera humana, y eso es lo que alentamos. A ver, yo hace varios años que me dedico a tratar de contar las cosas que suceden en el mundo de la tecnología de una forma criteriosa, a conciencia, con mucho estudio por detrás. Soy muy curioso por naturaleza, soy bastante nerd. En mi adolescencia fui un nerd verdadero, lo sigo siendo. Pero están de moda y con ahora mucho orgullo. Depende en qué sector, pero nerd orgulloso, emprendedor. Y actualmente trabajo en el cruce que existe entre la evolución tecnológica y nosotros como seres humanos tratando de surfear esa ola sin ahogarnos, de tratar de llevarla de la mejor forma posible, sin olvidarnos, sin miedo o abrazando el miedo de una forma positiva y tratando de entender eso. Y bueno, mi trabajo un poco se centra en ese sentido, en el mundo de los medios, en el mundo de los libros, en el mundo de los eventos. Y un poco yo también fui virando en los últimos años. Entonces, si usted alguno me sigue o me ve en las redes o lo que fuese, va viendo que... ¿Cómo son tus redes? Así ya vamos Joan pasando Swipe, la podemos poner acá abajo, seguramente va a estar, acá en el mundo artificial va a estar en una capa que diga mi nombre. Acá lo vemos. Sí. Joan, y mi apellido es C-W-A-I-K. No es ningún nombre artístico, mi nombre de DNI es el nombre que tengo. No, aparte, Joan, te pueden encontrar en las redes y te pueden encontrar también en las librerías de todo el país. Sí, muchas gracias. Sí, este año saqué 2 libros, el primero en coautoría con nuestro querido amigo Martín Yesa y el cuarto como autor solista. Que bueno, también mis libros son ensayos, yo escribo no ficción, un poco sobre los dilemas o las tensiones que hoy en día existen entre humanidad y tecnología. Mi primer libro es un libro mucho más técnico y ahí fui un poco cambiando la visión a partir de lo que fui aprendiendo y a partir de mis experiencias también en general. A otras cosas, a otros campos de interés, ¿no? Que un poco el humano es así, ¿no? Vamos moviéndonos por campos nuevos de interés. ¿Sabes qué me interesa? Porque este ya es tu quinto libro, pero me interesa cómo ese Joan se fue, porque la tecnología cambia de la noche a la mañana, o sea, en horas, o sea, mañana puede pasar algo totalmente diferente a lo que a tu planteo de hoy, digamos. A mí lo que me pasó con los libros fue que yo tengo 35 años, más o menos desde los 23, 24, que empecé a entender o a ver el nicho estratégico, ¿no? de posicionarme dentro del mundo, en el mundo académico, en el mundo de las redes sociales, en el mundo en general, este mundo de los dilemas o las tensiones que se producen entre tecnología y humanidad. Di muchas charlas, daba mucho conocimiento, transmisión vía oral, muchísimas charlas, me convocaban de un montón de eventos. Estuve en TEDx acá en Córdoba también hace muchos años. Laburé en muchos medios de comunicación, trabajé en muchos medios de comunicación. Y después una amiga que quiero muchísimo, Cari Honorato, me dijo: Joan, ¿y por qué no volcás todo esto a un formato libro? Y así entre 2017 y 2020
fue el proceso de escritura de mi primer libro, 7R, gracias a Penguin Random House por la publicación, que era un manual de tecnologías emergentes. Es cierto que todas las semanas la tecnología cambia, entonces los ejemplos que quizás se mencionan en un corto plazo quizás van a ir cambiando, pero hay cosas en el fondo que siguen siendo las mismas. Muchas preocupaciones humanas, muchas necesidades humanas, muchos deseos de realización también humanos que siguen de alguna forma permaneciendo. Entonces en mis libros un poco trato de ir a ese lado quizás más estructural, con ejemplos, obviamente con ejemplos, pero que van a ir virando esos ejemplos. Bueno, nosotros en Córdoba, bien cordobés, visita muchísimas industrias. Córdoba tiene industrias ya, en algunos casos hasta tienen más de 100 años. Y se me ocurre escuchándote, digo, ¿y cómo vamos a hacer? Lo venimos haciendo algunas industrias, pero ¿cómo va a ser este proceso de transformación digital sin perder un poco la esencia también, ¿no?, de lo industrial? Me gustaría tu opinión ahí en ese proceso en el que estamos las industrias. Sí, a ver, ¿cómo dar el paso, no? Las industrias y la humanidad en general estamos en un punto de transición, ¿no? Estamos todos aprendiendo a tratar de sobrellevar esto de la mejor forma posible. Hace 3 años la inteligencia artificial generativa cambió radicalmente todas las preguntas sobre el campo de la productividad, sobre el campo de la producción. La ciberseguridad es un tema muy sensible. La semana pasada hubo una fábrica automotriz en Inglaterra que tuvo que frenar su producción por un ataque de ciberseguridad. O sea, la ciberseguridad empieza a afectar cadenas productivas. Y ahí surgen las diferentes generaciones, ¿no? Centennials se conviven con millennials, se conviven con generación X, conviven con baby boomers, y cada generación trae consigo como aprendizajes en ese sentido. Lo que yo siento que está pasando es que de todos modos hay cosas en la vida que siguen perdurando y que vienen a lo largo de la historia, de milenios. Entonces, no es cuestión de, yo siempre lo digo, no es cuestión de demonizar la tecnología en hacer una apología a favor en materia de industria. Empezar a preguntarnos un poco antes el para qué. A la hora de, a mí por ejemplo este año me contratan mucho en proceso de adopción de inteligencia artificial en pymes. Es un gran campo que me consultan. Y estamos tan en búsqueda de la última herramienta. Entonces usemos ChatGPT, usemos Nano Banana, usemos N8N para crear agentes. Pensá antes la tarea, antes que la herramienta que vos quieras imponer. Pensá antes al ser humano, antes que en la tecnología. El ser humano, el consumidor, ¿no? A ver, hay una frase muy famosa de Simon Sinek. Simon Sinek, que es un autor, sociólogo, que es autor de varios libros. El más importante de él es Start With Why, empezar por el porqué. Y él tiene una frase muy famosa que dice: al fin y al cabo, tus consumidores, salvo que hagas una empresa que se dedique a venderle a robots, van a ser humanos. Tus colaboradores van a ser humanos, tus inversores van a ser humanos. Si no entendés la humanidad, no vas a poder entender todo lo que viene por detrás y el mundo de la tecnología. Pareciese que en este 2025 muchas veces ponemos a la tecnología por delante del ser humano. Un poco porque está de moda, ¿no? Y medianamente que si vos le pones tu empresa.ia o lo que sea, es como decir, che, esta empresa marca tendencia. Y sí, por ahí la tendencia no es el implementar tecnología. Hay cosas de moda, obviamente, porque hay tecnologías que están, técnicamente se llaman con sobreexpectativas, claro. O sea, que hay más expectativas de lo que realmente pueden brindar. Hoy la inteligencia artificial está claramente en un estado de sobreexpectativas. El problema de momentos como estos con la tecnología, que todas las tecnologías lo atraviesan, si vamos hace 10 años la impresión 3D en industria decían que íbamos a poder imprimir carcasas para el celular, mesas como esta o ambulancias enteras usando impresoras. No digo que no sea factible científica o tecnológicamente. Hoy en la Argentina, en Tigre, hay la primera impresora 3D de concreto del país que imprimen en cemento directamente con impresora 3D. Es viable, pero no es un plató de productividad. Entonces, lo que yo siento que está pasando es que las tecnologías van a avanzar cada vez más y van a seguir desafiando al ser humano constantemente. Entonces creo que los dilemas o los debates de fondo no son técnicos, son humanos. Claro. Son dilemas de cómo nosotros vamos a reaccionar frente a toda esta realidad. Y vos preparás a las organizaciones, preparás a las empresas para que se hagan esta pregunta y realmente o sea, crezcan con conciencia, ¿no? Yo ayudo un poco en procesos de adopción tecnológica hace varios años, mediante conferencias, talleres, procesos de consultoría. Y en mi vida hice mucha consultoría empresarial también. Fui el consultor de Eduardo Mequean durante 2 años. En Corporación América para adopción tecnológica y al menos mi visión no es tan extremista o tan solucionista tecnológicamente, claro. ¿No? Porque hay un libro... ¿Y eso que la conoces? Yo la vivo a diario, trabajo en una empresa de robótica doméstica. Pero es maravilloso lo que decís. Pero otra vez, creo que es una cuestión de ver las cosas un poco más en perspectiva.
la tecnología pareciese que tiene dos grandes religiones, ¿no? Y eso después se refleja en la industria, se refleja en los vínculos, se refleja en la economía. Entonces, hay una dimensión, que es la dimensión del entusiasmo tecnológico exacerbado. Hay un concepto que me gusta mucho que es, antes hablaba Humberto Eco en la década del 60, decía apocalípticos integrados. Hoy en día se habla de aceleracionistas, o sea, aquellos que quieren acelerar a más, pero sin importar las consecuencias de lo que sucede sin atrás. saber a dónde se llega. Si hay un pozo de 3x3, si hay personas, si hay lo que vos quieras. Los aceleracionistas, figuras como Sam Altman, ¿no? Que dicen, che, el CEO y founder de OpenAI, che, hay que acelerar a más no poder el avance tecnológico, y los desaceleracionistas, que habitualmente son agentes quizás más conservadores, en el sentido que dicen, che, frenemos un poco a ver las consecuencias de toda esta aceleración constante de lo que está produciendo. Porque nosotros aceleramos cada vez más, pero tenemos todo un contexto alrededor humano que no es menor. Y en esto de las tecnologías también hay nuevas emergentes que por ahí ni siquiera terminamos de entender los normales. ¿Cuál es la que está marcando un poco más el rumbo, más allá de la inteligencia artificial en sí? Sí, a ver, mirá, a mí me impresiona cómo naturalizamos el uso de la inteligencia artificial en el día a día. Yo tengo amigos, igual no es muestra muy representativa porque tengo amigos muy techis, claro, pero mis amigos... Me imagino que debe ser esa juntada de sábado. Tengo amigos que, por ejemplo, le cargan a ChatGPT todo su placar, todo su ropero, entonces le cargan todas las remeras que tienen, todos los accesorios que tienen, todo el jean que tienen, los zapatillas. ¿Con fotos? ¿Ahora con fotos? Claro, entonces le vas cargando vos todo tu armario y decís, bueno, hoy voy a estar en Córdoba, hay 31 grados acá, no, voy a estar en la muerte. ¿Cómo chicos, me he visto? Ya me pongo a hacer eso. Es un montón. No, el tema es... tarea de fin de semana largo. No, de verdad. Pero como eso, entonces... Pero pará, se está burlando de eso. No me estoy burlando. Me parece maravilloso. No me estoy burlando. Lo que pasa es que la tecnología es muy conveniente, ¿no? Porque decimos, che, esto es maravilloso, me ahorra el tema de pensar. Claro. Pero claro, así como sucede eso, hoy, ¿saben cuál es el mayor uso de ChatGPT a nivel mundial hoy? El 30% del uso de ChatGPT a nivel mundial hoy, acompañamiento terapéutico y acompañamiento emocional. Me cortó mi novia, ¿qué le tengo que decir? Entonces, no. Esa conveniencia tiene su coste. Esa conveniencia hoy resulta barata. Mañana no sé cuánto nos va a salir. Lo genuino se pierde. A mí lo que más me preocupa es esto de convertirnos, que no es un concepto mío, es un concepto que el año pasado Mariano Sigman y Santiago Bilinqui lo incorporaron en su libro artificial, que se llama sedentarismo cognitivo. De convertirnos en más vagos cognitivamente. Claro. Entonces, en más dependientes, ¿no?, de las máquinas que nos rodean. Entonces, volviendo a tu pregunta, de cuál es la tecnología que hoy en día está como marcando cada vez más el terreno, obviamente que la inteligencia artificial está en un estadio de expectativas sobredimensionadas, donde surgen este tipo de prácticas, pero creo que hoy en día el Big Data o la información está cambiando la ventaja competitiva en materia industrial de las compañías. Claro. Aquellos que tengan información ordenada, claro, en datasets ordenados, van a poder usar inteligencia artificial, van a poder tomar mejores decisiones y van a poder realmente usar todas las tecnologías emergentes de una forma mucho más criteriosa. Es como, che, empecemos por lo básico, empecemos por ordenar la casa antes de querer ordenar el mundo, ¿no? En ese sentido. Che, Joan, a mí me interesa saber si hoy el mundo académico, los chicos del secundario, los chicos de la primaria, se están preparando, incluso los universitarios, para este mundo tecnológico. ¿Vos creés que ha cambiado la currícula, que han enfocado realmente... en abrazar todas estas prácticas que en definitiva en el mañana muy próximo van a ser necesarias? Surgen las dos corrientes. Surgen las corrientes de prohibición de teléfonos en el aula y no uses el teléfono. ¿Y qué crees ante eso? Yo creo que nada en exceso es bueno en la vida. Porque los excesos en la vida no nos permiten dudar. Bueno, pero un niño tiene la capacidad de discernir entre qué es exceso y qué no. Obviamente que, a ver, acá, por ejemplo, yo hablo mucho con padres, yo no tengo hijos, pero una de las cosas que me preguntan mucho es ¿qué habilidades le enseñaría yo a un hijo mío en el futuro? A ver, me parece que la prohibición no es buena, me parece que obviamente que hay que establecer límites claros. La pregunta de, por ejemplo, de ¿a qué edad se le da un teléfono celular a un chico? No hay una respuesta determinada. Pero vos no tenés un... No, a ver, me parece que depende mucho del contexto, depende mucho de mi relación también con el teléfono, porque un chico imita mucho al padre. Entonces si yo estoy todo el día con el teléfono, 9, 10 horas, y estoy cenando y estoy viendo el teléfono, mi hijo quiere jugar conmigo, y me está viendo y yo después le quiero imponer que no le quiero dar el teléfono, no hay una coherencia en ese sentido. Entonces, no hay una respuesta que yo les diga, chicos, esta es la edad. Me parece que depende de un montón de variables multicausales y de un contexto determinado, pero lo que sí estoy seguro, y yo hace 2 años, en 2023,
formé parte del consejo asesor de la Asamblea del Futuro del Grupo Perfil y establecimos un decálogo para pensar la educación para de cara a 2030, lo hicimos llegar a todos los ministros federales de educación y creo que el bienestar digital debería ser una disciplina clave para enseñar en la primaria. Digo, no estamos hablando ni siquiera de secundaria, estamos hablando de la escuela primaria, Claro. de la primera infancia, porque los teléfonos celulares son tecnologías que son 1000 veces, a ver, vamos a decirlo, por uno para manejar un auto, un vehículo o esta ambulancia tiene que tener cierta edad, tiene que pasar un test psicológico, tiene que pasar un test físico, tiene que entender que si hay un semáforo en rojo, si no es una emergencia, Claro. hay que frenar, Sí. si hay un peatón hay que tiene prioridad. Ahora, nos dieron este tipo de teléfonos que son 1000 veces más complicados que los vehículos Y más nocivos. y más, no sé si más nocivos, son 1000 veces técnicamente más complicados y nadie nos enseña, no tenemos un registro de Claro. bienestar digital. Entonces, ahí después surgen un montón de cosas, surgen las prácticas de, por ejemplo, el amor, de che, si es tan fácil hacer una pareja, ¿por qué va a ser igual de fácil deshacerla? Entonces la voy a gustear así igual de fácil. Empieza a afectarse mucho el compromiso, digo. Entonces, sí me parece que el bienestar digital es una disciplina clave y acá hay algo también que hay una analogía muy grande también con la nutrición. Porque otra vez, entendemos, cada vez más nos cuidamos de si nos alimentamos bien, si nos alimentamos mal, si nos suplementamos bien, si nos alimentamos mal, si hacemos ejercicio, si no hacemos ejercicio. Ahora nos preguntamos cómo está compuesta nuestra dieta digital. Yo puedo comer hamburguesas con papas fritas un día, o 2 días, o 3 días. Ahora, si mi dieta en general se basa de comer hamburguesas con papas fritas, puede haber potencialmente un problema. Puedo ver TikTok media hora, 40 minutos, 50 minutos. Ahora, si me acuesto a las 3:30 de la madrugada porque no puedo dejar de scrollear y al día siguiente no rindo en el trabajo, hay un problema. Entonces, no es cuestión de prohibición, es cuestión de equilibrio, es cuestión de... Y acá no hay un equilibrio único que yo les diga, este es el equilibrio. Claro. Digo, cada uno va a encontrar su fórmula. Yo soy profesor de la Universidad de San Andrés. Tengo una colega con la que trabajo mucho que vive actualmente en Nueva Zelanda. Ella decidió no usar el teléfono los días domingo, no usar el teléfono. A mí me Detox. parece muy extremista. Sí, a sí, mí, sí. en mi consumo o en mi balanza. Pero bueno, si a ella le hace bien, bienvenido sea. Digo, Claro. me parece que el diálogo es fundamental. Sí, sí. Joan, y saliendo un poco del individuo en sí que venimos Sí, lo hablando, vincular. y yendo un poquito allá a lo empresarial y Sí. demás, digo, ¿qué le aconsejas a un empresario, sea de cualquier rubro, que bueno, viene incorporando por ahí más de la inteligencia artificial de uso comunes? ¿Qué le aconsejas? ¿Ir probando con algo? ¿Contratar algo integral en donde va a decir, bueno, vamos a analizar toda la empresa y hay que hacer esto, este es el camino a 5 años? ¿Cuál es tu consejo hacia el empresario puntual que por ahí dice, sí, voy, no voy, qué Sí. hago? A ver, me parece que otra vez, el primer consejo es no caer en extremos, es no caer en estas dos grandes religiones que observamos, porque me parece que eso no es sano y no suma, ¿no? De alguna forma. En segundo lugar, no es todo en la vida blanco y negro, porque pareciese que otra vez es tecnología todo que sí o todo que no. Otro consejo, ¿no?, que yo suelo mucho hablar en las empresas es, hay dos tipos de innovación en una empresa, ¿no?, que se pueden hacer. Se puede hacer una innovación disruptiva, que cambia abruptamente el modelo de negocios, la cadena productiva, la forma de Claro. llegar al cliente, Cambia y hay el innovación, proceso. y hay innovación de procesos específicos. Muchas veces por estas sobreexpectativas, ¿no?, que nos da la tecnología, queremos hacer cambio disruptivo y meter realidad virtual a todo el mundo, ¿no? A veces la innovación en un proceso determinado puede impactar mucho más en la cadena de valor que una innovación altamente disruptiva, Quirúrgica, digamos, una innovación específica. Les doy un caso mío puntual. Yo, como les conté, lidero el equipo comercial de una empresa de robótica doméstica y manejamos lo que es el soporte de postventa, ¿no? Entonces tenemos una mesa de ayuda para clientes, para consumidores finales. Hace 2 años detectamos que el 70% del tiempo que insumían esa mesa de ayuda era copy-paste, era un documento madre, ¿no?, que hacían copy-paste a las respuestas. Entonces, ese tipo de optimización de ese proceso puntual me puede liberar el tiempo de esas personas, ubicarlas en otro lugar donde aporten más valor y agregar mucho más valor en la cadena productiva que si quiero meter un chatbot de IA que responda por ellos. Tal cual, no lo necesitas. Y pensar, el consejo más importante que le puedo dar en la industria es, y aunque sea reiterativo, es piensen antes en la tarea que en la herramienta. Un buen punto de partida es pensar El por qué. qué tareas hoy en día
son las tareas más operativas, más reiterativas, más frustrantes, tareas que no tengo ganas de hacer, tareas que me generan cuello de botella. Ese tipo de tareas, tecnologías como la IA, como los asistentes de IA generativa, los pueden hacer muy bien. Entonces, empecemos primero por las tareas. No es un consejo mío. OpenAI, la compañía que está detrás de ChatGPT, tiene un ejercicio que básicamente ellos indican cuál es el primer paso en la adopción de inteligencia artificial en las compañías. Y lo primero que dicen es un ejercicio muy famoso que es el ejercicio de la antilista de tareas. Es agarrar un cuaderno y listá vos las tareas más operativas, más reiterativas, más tediosas. Y después de eso, empezar a pensar en la tecnología, en la herramienta puntual, Claro. en cómo integrarla, ¿no? Claro, está bueno. Claro. Armar el embudo de lo importante a... Sí, pero no es tan natural. Muchas veces queremos usar ChatGPT porque está de moda y porque todo el mundo... Sí. Y porque mis hijos están usando ChatGPT o porque lo veo en los medios. Y porque es fácil. Y no tengo nada Es en como- contra de las tecnologías. Yo no quiero hablar mal, no es un juicio de valor en contra de ninguna tecnología puntual, pero me parece que tenemos que ir del Start with Why, ¿no? Claro, Citando a sí, sí, Sinek, empezando con el por qué, para qué, cuáles son las tareas que yo quiero hacer. Y eso es algo que perdura en la humanidad, perdura, porque después la técnica va a ir cambiando constantemente, y esta semana va a ser una, y el mes que viene va a ser otra, y la barrera de entrada además va cada vez más bajando. ¿Hasta dónde llega esto del reemplazo de la tarea humana, ¿no? Porque en algún momento vamos a seguir estando nosotros y alguna tarea tenemos que tener en la cabeza, ¿no? Creo que es el mayor temor, ¿no?, que tenemos con estas tecnologías que nos rodean. La mayor reacción, ¿no? Cuando hablamos de cuáles son las reacciones de las industrias en torno a la tecnología, las dos grandes reacciones que encontramos son, por un lado, miedo. No, ¿estás seguro que esto va a funcionar? No, ChatGPT, la IA es solamente cosa de técnicos. Esa resistencia. No, lo probé pero no me funcionó. No es lo suficiente de plug and play como yo quiero. Entonces creo que esa es una de las grandes reacciones. La segunda reacción es la posibilidad. Entonces, hay un informe del Foro Económico Mundial del 2023, de hace 2 años, que indica que de acá a los próximos 5 años, probablemente cerca entre el 40 y el 50% de las tareas que hacemos todos nosotros todos los días van a modificarse, producto de las tecnologías emergentes. Las tareas, no el empleo. El empleo va a ser el mismo. Entonces, el empleo va a ser exactamente el mismo, pero las tareas que involucran ese empleo van a ser modificarse. Yo lo veo quizás en mi diaria también. Yo las tareas que hacía antes, por ejemplo, a la hora de escribir, Cambia. yo soy autor hace 8 años más o menos que escribo. Me dedico a escribo para dos columnas, un medio en Argentina, un medio en Uruguay, y libros, y además de papers académicos, algunas contribuciones. Y mi forma de encarar ese empleo o esa profesión cambió radicalmente, cambió producto de la inteligencia artificial. Yo, obviamente, como autor uso inteligencia artificial. Y no por Obviamente. eso te hace un... Pero obviamente que la uso. Hoy no usar inteligencia artificial es como no querer usar la calculadora en materia Claro, industrial o no usar claro. el autocorrector de Word. O Google en su momento cuando queríamos buscar algo. Ahora el punto es hasta cuándo. Bueno, pero cuando ese salió, reemplazo. cuando salió Google también, seguramente había mucha resistencia Sí, claro. en torno a... No, pero anda a la biblioteca que es mucho más Claro, seguro. buscá Si no, en la el enciclopedia. internet... A ver, hay una imagen muy famosa, la década del 80, donde hay un grupo de profesores de escuela de secundaria en Estados Unidos que iban en contra del uso de la calculadora porque decían que nos iba a convertir a todos en más estúpidos en ese sentido. Entonces, siempre está esa reacción, esos miedos y posibilidades. El miedo al reemplazo laboral es completamente normal. Y acá, ¿sabes por qué sucede eso? Por algo biológico. Porque el ser humano no está preparado para cambiar en forma constante. Si yo hago una tarea hace 5, 10, 15, 20 años de la misma forma y viene de repente alguien externo, algún agente externo que me dice, che, vos tenés que modificar o cambiar la forma de hacerla, y no voy a estar cómodo con eso. Digo, mi biología me va a decir, che, ojo, no, pará. No, esto es maravilloso porque plantaste recién sobre la mesa dos conceptos muy fuertes. Que uno es el bienestar digital y otro es la dieta digital. O sea, son dos cosas que directamente impactan en el bienestar emocional, ¿no? Por supuesto, sin lugar a dudas. Que bueno, que es algo que desde hace años se viene tratando de encontrarle la vuelta, tanto a los chicos como a los que lideramos empresas. Sí, yo no soy especialista en el campo de la psicología, aunque trabajo con muchos psicólogos. Pero tiene mucho que ver. Ni en el campo de la sociología, aunque trabajo también con muchos sociólogos y de amateur, es decir, solamente de outsider, pero obviamente que esto termina impactando y yo me pregunto también si la creciente... A ver, Yuval Harari, historiador israelí, uno de los autores de bestsellers de ensayos de tecnología y humanidad, cuando escribió Homo Deus, un libro publicado en el año 2008, él en el 2008, hace casi 20 años, afirmaba que hoy hay más gente que se muere por depresión que por obesidad. Y que probablemente
la creciente a los ataques de pánico, los trastornos de ansiedad. Hoy en día hay estudios que demuestran que los más chicos les cuesta mirarse a los ojos. Entonces, pareciese que todo eso está ligado a una supresión del cuerpo. Pero cuando suprimimos el cuerpo, cuando no está el cuerpo en escena, somos muy impunes. Entonces la tecnología también nos da mucha impunidad, porque podemos ser quien querramos. Sí. Y el compromiso empieza a acotarse cada vez más. A mí me preocupa mucho el tema del compromiso. Digo, en el laburo, por ejemplo. No, y cada vez Laburo, si tengo esa ilusión de opciones infinitas de laburo, ¿no? Entro a LinkedIn y tengo esas opciones infinitas de laburo, o opciones infinitas de carreras. ¿Por qué me voy a comprometer con una puntual? Si al mínimo descontento descarto. Sí. Es tomar el trabajo como un reel. Va a venir uno mejor, lo paso. Y acá, bueno, escuchamos solamente hablar del FOMO, ¿no? Del miedo de quedarse afuera. También se habla, el mismo autor del FOMO habla también del concepto de FOBO, ¿no? Que el FOBO es Fear of Better Option, o el miedo a la mejor opción. Entonces, este laburo no, porque después va a haber otro mejor. Esta pareja no, porque después va a haber otra mejor. Este amigo no, porque después va a haber otro mejor. Esta película no, porque después va a haber otra mejor. El descarte. Y otra cosa, un concepto muy lindo que también salió, ahora, lindo entre comillas, es el miedo a quedarse obsoleto. El fear of becoming obsolete, que es muy vinculado al miedo al reemplazo laboral ese. Es, ¿y cómo actúo frente a eso? O me paralizo, o me trato de reinventar. Hoy el hecho de estudiar una carrera, recibirse y no estudiar nunca más en la vida es completamente obsoleto. Totalmente. Ya tenemos que reinventarnos constantemente. Ya sea mediante escuela formal, ya sea mediante la dieta digital y nuestro consumo en el ámbito virtual, ya sea mediante cursos extracurriculares, cada uno va a encontrar su fórmula, ¿no? Ya sea vinculándome. A mí, por ejemplo, me encanta estar con gente más inteligente que yo. Me encanta. Es una práctica que trato de hacerla. Hay dos frases famosas que les quiero dejar y compartir. Una me lo dijo un gran amigo mío, Freddy Vivas, que lo quiero un montón. Y la otra es una frase. Hay una frase que dice que si vos sos la persona más inteligente en esa sala, probablemente estés en la sala equivocada. Entonces piensen eso. Y en segundo lugar, hay una frase que me dijo Freddy que me gusta mucho también, que la repito, que es: si vos realmente estás prestando atención en cualquier ámbito de la vida, no importa si estés participando en Impulsar, no importa si estás cenando con amigos, no importa si estás discutiendo con tu pareja, no importa si estás solo, con insomnio, sin poder dormir, si realmente estás prestando atención, estás aprendiendo algo. Entonces, creo que vivimos también tan en un modo de piloto automático, donde otro piensa por nosotros y donde suprimimos esa capacidad de pensamiento activo. Y hacer foco, detenernos. Le tememos al silencio, le tememos al aburrimiento. ¿Cuándo fue la última vez que no hicieron nada? Me refiero a nada, literalmente nada. Bueno, me parece que es una gran invitación para que todos los que están escuchando este podcast y está por terminar, apaguen sus celulares, piensen irse a algún arroyito de Córdoba, alguna montañita. A meditar. Sí, a ver, y eso no estoy yendo... Y que se animen a no hacer nada. No estoy demonizando para nada, me parece que es una cuestión de encontrar el equilibrio. Claro. Y yo tampoco no me quiero hacer ningún gurú de optimización algorítmica, porque yo también caigo en la misma, yo vivo solo y muchas veces sí. A ver, tengo todo lo psicológico, digamos, entonces cada uno tendrá su proceso. Tengo un libro que estoy leyendo en la mesita de luz y tengo TikTok. Y TikTok es más conveniente, entonces, 2 minutos de TikTok, 10 minutos de TikTok, chau, apago. Y eso pasa, lo podemos traspolar a un montón de ámbitos, chicos, un montón de ámbitos. Un poco en mi charla de acá en Impulsar voy a hablar un poco de eso. Bueno, estaremos atentos. Joan, gracias, como te dije hace un rato, Bien Cordobés se transformó en un aspirador de todo tu conocimiento. Cuando quieran seguimos, chicos. Pero por supuesto, vamos a hacer un segundo capítulo. Hay que comer un asado. Sí, yo creo que ahí con está vino de por medio. Me parece que este tipo de formato, con vino de por medio, creo que la evolución, sí, no es malo, no es malo. Ahí de asadito y vino de por medio. Bien cordobés al fuego. Me encantan las parrillas cordobesas, chicos, así que nada, soy un aprovechar embajador de las parrillas cordobesas acá presente. Vamos. No, hay muy buenos asadores cordobeses. Hay muy buenos asadores. Y ni te digo que hay vinos cordobeses muy buenos. Probé poco vino cordobés. Hay muy bueno. Probé poco vino cordobés. ¿Quieres aprovechar para invitar a toda la comunidad? Los invitamos a que se sumen en las comunidades que tenemos, YouTube principalmente, Spotify y en Instagram. Sí, pónganse a seguir, likes, comentarios, todo nos suma, chicos. Bueno, gracias, Joan. Gracias, chicos. Gracias. Un lujo.